Los padres intentan educar a sus hijos a la manera, por así decirlo, convencional. Y es que hay gente que adopta o tiende a tener la educación a base de golpes. Es una medida que en cierto punto tenemos que respetar. Pero muchas veces esos golpes van un poco más allá de lo cotidiano. Esos golpes pueden hasta cierto punto llegar a terminar con la vida de un menor. Y este tipo de casos nos hace preguntarnos por qué. ¿Qué tiene que hacer un menor para inspirar tanta ira en una persona adulta? ¿Qué tiene que hacer ese pequeño indefenso para que una persona que le dobla la edad, la estatura y el tamaño saque en él todas sus frustraciones? La verdad es que es algo que muchas veces no podremos descifrar. Los casos de menores siempre nos dan cierto amargo sabor de boca, porque nos ponemos a pensar que son seres que ni siquiera pudieron defenderse del ataque. El día de hoy vamos a presentar un caso de México llamado El Niño del Contenedor. Antes de empezar el caso les quiero decir que no había muchas imágenes del caso. Información sí que hubo la suficiente como para hacer un video, pero las imágenes eran muy escasas, así que la mayoría de imágenes son tomadas del episodio de Mujer Casos de la Vida Real que trató este caso, o sea, son imágenes ficticias. Se los aviso desde el inicio para que lo puedan observar en el video. Dicho esto, vamos a hablar de ello. Y es que era un 12 de noviembre de 1999. Un hombre revisaba la basura como era para él muy cotidiano. Quería ver si había algo que pudiera tomar de ahí, que tuviera algún valor para ir a vender y poder comer y poder llevar cosas a su casa. Encuentra una caja y él piensa que se ha sacado la lotería. Es una caja pesada. En ella hay un mantel navideño y también hay una cobija floreada. Hay algo dentro y tiene que empezar a desenvolverlo. Lo hace y ¿cuál es su sorpresa? Encuentra un cuerpo, el cuerpo de un niño que puede rondar entre los 3 y 5 años de edad. Está semidesnudo, tiene solamente una camiseta y por fuera se le nota que está lleno de moretones y de golpes. Rápidamente llama a los vecinos y estos llaman a la policía. Al pequeño no se le puede identificar, no hay nada más en la caja que esa cobija, el mantel y el cuerpo del pequeño. Se le pone el apodo del Niño del Contenedor por el lugar donde fue encontrado y empieza una gran investigación. Hay que dar con el paradero de este niño, hay que saber quiénes son sus padres y saber qué lo llevó a esta terrible situación. Se empieza a barajar la idea de que podía haber sido un grupo organizado, ya que el contenedor estaba solamente 3 cuadras de una estación de policía. ¿Será que querían asustar a los guardias de seguridad? ¿Será que querían provocar o enviar algún mensaje? Se descartó rápidamente porque no había ninguna nota ni ningún grupo. En las horas siguientes se adjudicó la muerte del pequeño. Así que había que empezar a investigar de nuevo. ¿Qué podía hacer? Lo primero que había que hacer era realizar la autopsia en el cuerpo del menor. En la autopsia los resultados fueron los siguientes. Se supo que el niño murió por traumatismo cráneoencefálico severo, además de eso tenía un traumatismo en la médula espinal y la vejiga estallada. Todos estos síntomas, todos los golpes que tenía el niño, daban por concluido que sí, que era un niño maltratado, no solamente a la hora de su muerte, sino que tenía varios signos de abuso constante, como varios huesos que habían sido quebrados y habían sido sanados de mala manera, algunos moretones bastante viejos y hasta quemaduras en algunas partes de su cuerpo. Se dijo que el niño había sido maltratado por sus propios padres, era lo más lógico, y se empezó una búsqueda exhaustiva de la familia del menor, una búsqueda que no duró unos meses, sino que duró años. La policía buscaba y buscaba y las cosas no daban fruto. El único testimonio que tenían era de una mujer, la que estaba barriendo la calle en el momento en el que un taxi se paró justamente delante del contenedor. Se bajaba un hombre con una caja y la dejaba ahí. La mujer asumió que era esa caja. Era la única pista. Se busca al taxista y este puede realizar un retrato hablado, pero como era bastante temprano en la mañana, el retrato no es tan convincente, no tiene características físicas tan especiales que se pudieran identificar en una persona. Aún así, la policía lo guarda y lo empieza a publicar. Se hace también un retrato del niño para que quien pueda tener información de quién es la familia o de quien pudiera reconocer al pequeño vaya y lo haga. Así empiezan años de una exhaustiva investigación.
Se pensó de primera mano también que podía ser el cadáver de un pequeño que había sido secuestrado hacía unos meses en Veracruz. Sus padres ya habían pagado el rescate, pero no habían recibido a su hijo, no habían recibido ni siquiera señales de los secuestradores. Se realizó rápidamente la prueba de ADN, pero esta dio negativo. Así que de nuevo la policía estaba en cero y tenían que volver a empezar a remar contra la corriente. Y es que en este tipo de casos el tiempo es primordial. Las personas que pudieron haber esto con el pequeño ya no podrían estar ni siquiera en México. Tenían que actuar rápidamente para saber quiénes lo habían hecho. No hubo pistas durante mucho tiempo. El cadáver del niño se le entregó a una señora que había decidido, conmovida por el caso, darle la sepultura que merecía. Pasaron 2 años y no había ni una señal de quien pudiera identificar al menor. Un día, cuando nadie lo esperaba, entra a la estación de la policía un hombre bastante tenso que pide ver un retrato del menor de más de cerca. La policía empezó a sospechar que tal vez este es el padre del niño, que luego de todos los años que han pasado ha decidido confesar su crimen, pero esto no era así. Este hombre era el líder de un grupo filosófico llamado Gnósticos, que tenía sede en esa ciudad, en la ciudad de Aguascalientes. Él dice que conoce al niño, que sabe quién es. Es más, el cadáver del pequeño había sido también dejado muy cerca de la sede de este grupo. Al fin da el nombre. El niño se reconoce como Dylan Randall Mercado González. Él dice que es el hijastro de uno de sus ex socios comerciales, Francisco Javier López González. Y el nombre de la madre del pequeño, nada más y nada menos que Lilian Lucero Mercado González. Al fin se puede lograr identificar a una pareja la cual puede ser los posibles padres de este menor. Se busca por cielo y tierra a la familia y no se le encuentra. A quien sí se encontró fue a la madre de Lilian, la abuela materna del pequeño. Esta se hace un examen de ADN con las muestras que se le habían tomado al menor y resulta que el resultado es positivo. Al fin se ha logrado identificar el cadáver del pequeño. La abuela dice que ella había peleado por la custodia del niño hacía algunos años, ya que el nuevo esposo de su hija lo maltrataba. Lastimosamente, el juicio ya no se llevó a cabo y los padres siguieron con la custodia del menor. Empiezan a ver dónde vive la familia, empiezan a buscar su dirección y dan con un edificio. Van allí y los vecinos empiezan a ver qué está haciendo la policía cerca de sus casas. Y es que obviamente cuando la policía está cerca de nuestro hogar nos da cierta curiosidad. Gracias a esta curiosidad pudieron entrevistar a varias personas y muchos dijeron que sí, que ahí vivía esa pareja y que habían tenido varios hijos. El mayor de ellos, el que era hijo solamente de Lilian, era el que era maltratado por su pareja. Se decía que en la noche lo sacaban y lo bañaban con agua fría. Lo tenían arrodillado en el suelo muchas horas y muchas veces lo ponían a cargar 2 bloques grandes de cemento en las manos. La verdad es que la gente sabía y sentía que el niño no tenía una infancia nada feliz. Lastimosamente para los investigadores, la pareja ya no vivía en esa casa. Habían huido y quién sabe dónde estaban. La investigación no se podía parar. Seguía y seguían ahondando en los antecedentes de ambos padres. Se llegó a saber que Francisco era una persona bastante violenta. Es más, ni siquiera permitía que su familia saliera sola a la calle. Él decía que era fotógrafo de profesión, con eso era que se ganaba la vida. Tomaba fotografías en bodas, bautizos, 15 años y cualquier reunión social que hubiera por allí. Pero además de eso, él se autodenominaba filósofo y teólogo. Él decía que era una persona muy activa en el grupo de gnósticos y tenía esta creencia en la mente de que toda la gente de fuera estaba contaminada, que su familia solo podía estar con personas que pensaran igual que él. Además de eso, se supo que Liliana con él había tenido 2 embarazos. El primero, del cual nació el hijo menor de la pareja, había salido muy bien. Él había asistido en el parto y las cosas pues no habían ido nada mal. El segundo embarazo fue el que no fue nada bien, y es que eran gemelos. Obviamente ante las complicaciones del parto, estando en casa sin una persona que supiera realmente lo que estaba haciendo, los niños nacieron fallecidos. En ese momento algo hizo clic en la cabeza de Francisco y empezó a tenerle un odio enorme al hijo mayor de su esposa. Él lo culpaba de la muerte de los hermanos y le empezó a lavar la cabeza a su esposa diciéndole que ella solamente tenía que querer a los hijos que tenía con él.
Así fue como empezó una serie de abusos para el pequeño. Pero no era el único pequeño que había muerto a manos de este desalmado hombre, y es que este hombre había tenido ya un matrimonio anterior en el cual había tenido 2 hijos. Uno de ellos, una vez que los niños estaban al cuidado de él, había muerto, por así decirlo, accidentalmente. Su esposa lo culpó, pero no había pruebas, así que la muerte siguió quedando como un accidente. La policía buscó a la pareja por cielo y tierra, pero ellos desde hace mucho habían planeado su escape. Se les vio por muchos lugares de la República Mexicana sin poder llegárseles a apresar. Se les vio en Veracruz, se les vio en Jalisco y en este último hasta se les vio en el DIF, que es un centro más o menos como por así decirlo de asuntos sociales en México, en el cual estaban pidiendo información de cómo adoptar a un pequeño. La pareja decía allí que acababa de perder a un hijo, que estaban muy tristes y que deseaban darle todo el amor que tenían a otro pequeño. No se supo más de ellos. Su foto apareció entre los más buscados del FBI durante mucho tiempo, pero no se les pudo apresar. La policía cree que huyeron a Estados Unidos y que están en algún lugar de la gran nación. La verdad, buscarlos ahí, pues es una tarea bastante difícil. Lastimosamente, el pequeño Dylan no ha tenido justicia aún. Y creo que este es un caso para reflexionar. Me llama muchísimo la atención que los vecinos supieran, escucharan y vieran los maltratos del pequeño, pero ninguno se atrevió a denunciar. Ninguno se atrevió a decir lo que pasaba en esa casa. Y tienen mucha razón, yo los comprendo. Muchas veces el miedo nos cohíbe de hacer muchas cosas que tendríamos que hacer. Pero nos tenemos que poner a pensar en que si uno solo de ellos hubiera hablado, si uno solo de ellos hubiera denunciado y hubiera dicho todo lo que miraba en esa casa, el pequeño Dylan en este entonces estaría vivo. Tendría más o menos la edad que tenemos nosotros. Es muy triste que una vida que podría haber sido una vida demasiado exitosa se pierda a manos de un adulto. Un adulto que tiene su corazón lleno de ira, de tristeza y de frustración, y que no encuentra otra forma de sacarlo que con el pequeño. Ese fue el video de hoy, espero se hayan entretenido. La verdad es un caso que es bastante triste, así que no espero que se hayan divertido, pero espero haberles puesto en su mente la duda. Cada vez que vean que un niño es maltratado, por favor traten de hacer algo por ese pequeño. No saben cuánto se los va a agradecer, podría estar agradecidos con ustedes toda la vida. Les recuerdo que si este video les ha gustado y les gustó esta temática, se pueden suscribir. Por aquí abajo hay un botón que dice suscribirse y me pueden seguir en todas mis redes sociales que están en la caja de la descripción del video. Mi nombre es Lesma, me pueden decir Leslie también. Nos vemos hasta otro video. Adiós.